Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz sea con todos ustedes. El gran autor y erudito, ulema egipcio, Muhammad al-Ghazali, decía en una de sus obras más profundas y más destacadas, كيف نقرأ القرآن, una obra que se traduciría como cómo leer, cómo leemos el Corán. Decía que ciertos campos de estudio, de análisis del Corán, del libro sagrado de Allah, sufren de lo que podríamos llamar una hipertrofia, que los musulmanes a través de la historia se han extendido demasiado en ellos, que los han desarrollado en demasía, que se han profundizado quizá demasiado en esos campos, y apuntaba a uno de esos campos en particular, a modo de ejemplo. Apuntaba al fiqh, a la jurisprudencia islámica. Dice en este libro que nuestra aproximación al Corán a través de la historia se redujo en muchas ocasiones a un intento de extraer juicios y dictámenes acerca de lo que es lícito y lo que es ilícito, acerca de lo que es halal y lo que es haram, reglas, leyes para la jurisprudencia islámica. En cambio, algunos campos fundamentales, según él, para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de nuestras sociedades, como son, por ejemplo, la ciencia, la historia, las artes, la literatura, la psicología, la sociología, han sido descuidados, han sido abandonados, han sufrido una atrofia. Si hablábamos de hipertrofia en el sentido del fiqh, aquí se habla de hipertrofia, que realmente no se han extendido, no se han profundizado, no se han desarrollado lo suficiente estos campos, que son también muy elementales, muy fundamentales, básicos para nuestro desarrollo como humanidad en general. Aquí nos preguntamos, y se preguntaba él también, Muhammad al-Ghazali, rahimahullah, que Allah lo tenga en su compasión y su misericordia, nos preguntamos qué reglas universales me enseña a mí el Sagrado Corán acerca, por ejemplo, del universo, acerca de las estrellas, la cosmología, la cosmogonía. ¿Qué visión tiene el universo, el Corán del universo, mejor dicho? Nos preguntamos, por ejemplo, acerca de la aparición y la desaparición de las civilizaciones, los factores que entran en juego en estos hechos y en la subida y la bajada de civilizaciones, culturas y sociedades. ¿Qué son los factores económicos, sociales, éticos, morales, culturales que entran en juego en esta fluctuación civilizacional, por así llamarla? Nos preguntamos sobre la naturaleza y la función del ser humano. ¿Qué nos dice el Corán acerca de todo esto? Y sobre todo, y es el punto que a mí personalmente más me interesa, ¿qué me enseña el Sagrado Corán acerca de la psicología? ¿Qué dice el Corán acerca de la psicología humana? ¿Cómo analiza el Corán y representa y cómo presenta al ser humano, su forma de pensar, su forma de actuar, y cómo le afectan sus traumas y cómo le afectan sus vivencias, su infancia, cómo eso repercute en la trayectoria de su vida y en su forma de pensar y su forma de ver la vida? Nos preguntamos también muchísimas preguntas. ¿Por qué somos quienes somos y hacemos lo que hacemos en este ámbito psicológico? ¿O por qué no somos quienes deberíamos ser y no hacemos lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que nos lo impide? ¿Qué dice el Corán acerca de esto? ¿Qué me dice el Corán acerca de las preocupaciones y los miedos más viscerales del ser humano? ¿Qué me dice el Corán acerca de los factores psicológicos que me motivan como ser humano? ¿Qué son estos factores que motivan al ser humano? Su búsqueda de la verdad, su búsqueda del conocimiento, su búsqueda de la riqueza, su búsqueda de muchísimas cosas que le motivan para seguir un camino u otro. ¿Qué me dice el Corán acerca de la ética, acerca de la dimensión moral del ser humano? ¿Qué me dice, qué me transmite a propósito de la estética,
a propósito de la belleza. El Corán en sí, su discurso es bello, su forma, más allá del contenido, su forma es bellísima y por lo tanto Allah, alabado sea, ha escogido una forma, una presentación estéticamente atractiva. ¿Qué me dice esa presentación acerca de la función del Corán y la función del ser humano y su dimensión estética y su preocupación con lo estético? Son campos acerca de los cuales se han escrito obras, pero algunas por razones que son numerosas, por algunas razones, algunas de estas obras son muy desconocidas, ¿no? Existen obras, pero no se conocen, al menos no tienen el renombre y la difusión que tienen las obras de fiqh o jurisprudencia islámica. Si hablamos, por ejemplo, de las 4 escuelas de jurisprudencia islámica en el Islam suní, la escuela Maliki, la escuela Hanbali, la escuela Shafi'i, la escuela Hanafi, en cada una de esas escuelas existen obras que son conocidas por muchísimas personas, especialmente por los estudiosos de esas escuelas. Pero cuando hablamos de estas dimensiones del ser humano que he presentado acerca o a través o mediante esas preguntas que he formulado, cuando hablamos de esas obras son obras prácticamente desconocidas, por desgracia. En este espacio, en Relatos del Corán, intentaremos reflexionar sobre estos temas y sobre muchos más. Unas reflexiones y un análisis de los campos temáticos que toca el Corán y los valores, los principios que enfatiza partiendo de sus relatos, de su narrativa. A través de la narrativa, a través de los relatos, el Sagrado Corán inculca algunos valores, inculca valores, principios y nos enseña muchísimo acerca de estas dimensiones que he mencionado. El Sagrado Corán adopta distintos métodos y distintas técnicas literarias, por así decirlo, para hacer llegar su mensaje al lector o al oyente. Uno de dichos estilos es el estilo narrativo, es decir, a través de la historia, a través del relato y también a través de la parábola, a través del ejemplo, a través de la descripción y a través de la comparación, por supuesto. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha contado historias, algunas ficticias, otras reales, y ha pasado dichos relatos de generación en generación, especialmente en la prehistoria, antes de la llegada de la escritura, antes de la invención del código escrito, se pasaban estas historias de manera oral, de generación en generación. Pero me pregunto yo, ¿por qué tiene el ser humano una predilección por el estilo narrativo, por la historia, por el relato? Esta pregunta se puede responder de distintas maneras dependiendo de los campos en los que nos estemos moviendo, de una forma o de otra manera, es decir, si estamos en un campo sociológico o un campo etnográfico, vamos a responder a esta pregunta de una forma diferente a si nos movemos en un campo metafísico, espiritual, religioso. Pero yo personalmente creo que esta predilección del ser humano con la historia, con contar historias, con relatar relatos, valga la redundancia, yo creo que ello obedece a un anhelo, a una preocupación profunda del ser humano con la inmortalidad. Con la inmortalidad, un anhelo humano de ser inmortales, que la vida, la única vida que tenemos aquí en esta tierra, para muchos seres humanos es demasiado corta, es insuficiente. Es decir, que cuando contamos una historia, satisfacemos una necesidad de vivir vidas paralelas y vernos reflejados en ellas, en las vidas de los demás, en las vivencias de los demás. Cuando contamos una historia, realmente la contamos a través de nuestro prisma y queremos vernos reflejados en ella
y si no nos vemos reflejados, al menos la filtramos a través de nuestra crítica y nuestra visión del mundo y del ser humano. Es también un intento de inmortalizar esos momentos y esas experiencias que cuenta la historia. Es decir, el propio hecho de contar una historia entraña unos significados profundos acerca de nuestra propia naturaleza y nuestras propias aspiraciones como seres humanos. Acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la inmortalidad, todo ello se ve reflejado en nuestra predilección por la historia, por el método, el estilo narrativo. Un estilo narrativo que hoy en día vemos en los medios de comunicación, en el entretenimiento, en Hollywood. Por desgracia, hoy en dichos medios de comunicación, hoy en día, en espacios televisivos, en películas, en series, en espacios televisivos religiosos también, y en muchas instituciones religiosas también, al hablar de los relatos, y en estas instituciones y espacios televisivos religiosos, al hablar de las historias, de los relatos del Corán, se reduce la dimensión intelectual de dichos relatos y se despoja de su trascendencia, de estas visiones, de estos campos profundos que he venido mencionando. Se reduce a una serie de acontecimientos ordenados, quizá cronológicamente, que se dice tal profeta o tal persona nació en tal sitio, hizo tal cosa, vino de tal lugar y se fue a tal región y falleció quizá en tal sitio. Es decir, por ejemplo, el profeta Moisés, que la paz sea con él, nació en tal sitio, en Egipto, tuvo tales experiencias, se fue a la península arábiga, ahí conoció a tales personas, se tuvo que volver a Egipto, en su camino se encontró con estas dificultades, al llegar a Egipto llegó ya con el mensaje, como mensajero, como profeta de Allah, y ahí tuvo estas vivencias, estos milagros, etc. Son simplemente unos relatos de acontecimientos más que nada. Pero el Corán es un libro profundísimo que no se preocupa en demasía por esos detalles geográficos, cronológicos y relativos a la vida de los protagonistas. Para el Corán, todos esos detalles son circunstanciales, son secundarios. Aquí, en Relatos del Corán, hablaremos y analizaremos, inshallah, dicho estilo en el Corán y, inshallah, iremos más allá. Historia por historia, iremos desengranando los componentes de dichos relatos con una pregunta fija en la mente. Una pregunta fija en la mente. ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿Qué quiere comunicarme? ¿Qué quiere enseñarme Allah al contarme, al comunicarme un relato en el Corán? El Corán, a diferencia de otros libros sagrados, no menciona, salvo en ocasiones muy reducidas y de manera esporádica, las genealogías, la ascendencia y el linaje de los profetas. Ello es diferente a otros libros sagrados que dan un listado de la genealogía de algunos profetas, etc. Es un libro sagrado, el Corán, que no ve prioritario dar información circunstancial acerca de los protagonistas. Omite los nombres de algunos lugares, omite las fechas o incluso omite los nombres de los personajes principales o secundarios de los relatos. Por lo tanto, este espacio no será un espacio que se limite a contar historias, sino que buscará explorar los campos temáticos que cubren dichas historias. Sobre todo, intentará extrapolar, traer, llevar del pasado al presente sus valores y aplicarlos a nuestros días, hoy, en esta realidad, aquí en el siglo XXI.
La palabra relato en el Corán es qasas. Qasas viene del verbo qassa. Y qassa quiere decir seguir, perseguir. Seguir, digamos, el athar, seguir la pista de algo. Y de ahí que haya yo elegido el título relato en vez de historias, porque historia no tiene esta dimensión de seguir la pista de algo, mientras que relatar viene de relación, de buscar relación, conectar los puntos en definitiva. Dice el Corán, فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا, es decir, volvió en la sura El-Kahf, el capítulo de la caverna, el 18, dice فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا, es decir, volvieron Moisés y su compañero buscando unas pistas y buscando su camino. Y dice también en la sura del Qasas, precisamente, la sura de los relatos, la madre de Moisés dice a la hermana de Moisés, وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ, es decir, dijo a la hermana de Moisés, sigue su pista, sigue la pista de tu hermano cuando él cayó en la mano del faraón siendo bebé, como conocemos todos esa historia. Los relatos del Corán, este espacio se centra en el estilo narrativo, es un estilo que vemos que presenta en el Corán, en sus historias, sus relatos, sus parábolas o ejemplos. Las parábolas también es un estilo muy recurrente en el Corán. En dichos relatos vemos la presencia de descripciones, de diálogos, cuya finalidad principal es nuestra educación espiritual y nuestra orientación moral sobre todo. No nos cuenta una historia simplemente por contarla, sino para educarnos y para mejorarnos como personas. En nuestro mundo actual, en el cual el entretenimiento se ha convertido en una industria dominante, vemos que a menudo el entretenimiento se ha convertido en un fin en sí mismo. Se cuenta un relato en una película, en una serie, tanto real o ficticio, para entretener, sin buscar valores educativos en los ámbitos morales y éticos. Y es más, se cuenta un relato, una historia, muchas veces con efectos contraproducentes que llevan al deterioro moral de las personas. En este, digamos, espacio, intentamos provocar reflexiones profundas en nosotros. Eso es lo que vamos a intentar, reflexionar, reflexiones que se vean reflejadas en nuestro día a día, en mi forma de ver el mundo, en mi forma de vivir. ¿De qué me sirve, por ejemplo, un entretenimiento que no repercute positivamente en mi vida? No niego que exista una vertiente entretenedora en las historias del Corán, por supuesto que sí. Los relatos en el Corán están tejidos de una manera tan perfecta y tan literariamente avanzada, impecable, que es inevitable leerlos y no sentirse atraído hacia ellos, no sentirse intrigado. Hay una intriga por un desenlace final. Y es esa una forma mediante la cual Allah, alabado sea, nos inculca valores de una forma cercana, mientras disfrutamos del relato que tenemos entre manos, mientras queremos llegar al fin de ese relato y descubrir cómo tiene su desenlace. Eso sí, los relatos en el Corán no vienen en el mismo molde. Por lo general se puede hablar de tres distintos moldes, de tres tipos de relatos en el Corán. Relatos de profetas como Ibrahim, Abraham, como Yusuf, José, como Nuh, Noé, como Isa, Jesús, y como Musa, Moisés, que la paz sea con todos ellos. Profetas anteriores al último profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él. Segundo, relatos de pueblos y personajes que no son profetas en sí, como por ejemplo la historia de la gente de la cueva, de la gente de la caverna, el capítulo 18, la gente de la zanja, Ashab al-Ukhdud, o Ashab al-Kahf que he mencionado, o Dhul Qarnayn, o por ejemplo Maryam, la madre de Jesús, María, que la paz sea con ella. Y luego
Tercero, están relatos de la propia vida del profeta Muhammad, que la paz sea con él, que el Corán, el propio Corán, inmortaliza con su estilo inconfundible. Aquí, en este espacio, vamos a tratar, inshallah, y hoy es simplemente una introducción, vamos a tratar relatos de cada tipo, tanto esos relacionados con el profeta Muhammad, como esos relacionados con otros profetas, y relatos que tienen que ver con pueblos y personajes que no son profetas. Pero vamos a dar especial importancia a los acontecimientos de la vida de los profetas, porque son ejemplos a seguir y a emular. Se puede categorizar o caracterizar las historias en el Corán siguiendo distintos criterios. Por ejemplo, si contienen diálogos o no, si son historias de profetas o no, que he mencionado hace un momento. O, por ejemplo, clasificarlas, esas historias, por cómo y cuántas veces aparecen en el Sagrado Corán. Hay relatos que son contados de principio a fin, como es la historia de José, Yusuf, alayhi salam. Tenemos el capítulo 12, que es el capítulo Yusuf, que lleva el mismo nombre, y en ese capítulo se narra de principio a fin la historia de Yusuf, y es la única historia que aparece en todo el capítulo, y eso que es un capítulo bastante largo. Otras aparecen de manera más o menos breve, y no aparecen de nuevo en ningún otro capítulo, como es, por ejemplo, la historia de Uzair, Ezra, la historia de Dhul Qarnayn en el capítulo 18, la historia de Daud conectada con Talut y Jalut, David y su relato en relación a Saúl, el rey israelita, y Goliat, el enemigo al que derrotaron. Tenemos este tipo de relatos que aparecen esporádicamente, por así decirlo. Y hay relatos que están divididos en porciones, que aparecen en distintos capítulos varias veces. Un ejemplo de ello es el relato de Adán, que aparece en 7 ocasiones en diferentes capítulos. Casi todas ellas, esas ocasiones, comienzan con el mismo verbo, que es el verbo decir, qala, con diferentes conjugaciones, con diferentes formas verbales, qulna, qala, etc., conjugado. Por ejemplo, tenemos en Surat al-Baqarah, dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Es así como empieza el relato de Adam en Surat al-Baqarah, presentando un diálogo entre Allah subhanahu wa ta'ala y los ángeles, ordenándoles postrarse ante Adam alayhi salam. Tenemos en Surat al-A'raf, que dice, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Aquí también nos presenta la misma historia, pero de una forma diferente. En Surat al-Hijr, el capítulo 15, nos dice, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا. Es decir, aquí Allah empieza con qala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. Tu Señor dijo a los ángeles, y es una anunciación, voy a crear a un ser humano, bashar. En Surat al-Isra, el viaje nocturno, la sura capítulo 17, dice, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا. También empieza con la orden divina a los ángeles, y ahí vemos la rebeldía de Iblis, de Satanás. En Surat al-Kahf, quinta sura, en la sura del Kahf, la 18, dice, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Ahí introduce la naturaleza de Iblis, que es del jinn, que no es un melek, que no es un ángel. También ahí introduce una novedad. Sexto, también empieza hablando de Adam, pero aquí en Surat Taha
la sura 20, que también ahí aparece especialmente el relato de Moisés, no dice qulna, sino dice وَلَقَدْ عَهِدْنَا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Es decir, hemos hecho un pacto con Adam, ahd, un pacto con el origen de la humanidad, que es Adam, aunque hubo un olvido por su parte. Y por último, la séptima sura donde aparece, digamos, el relato de Adam, es la sura Sad, la sura 38, que dice وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. También aquí reaparece la palabra qala, dijo. También hay que preguntarse por qué aparecen todas estas aleyas con qala. Empiezan siempre con la orden divina de Allah, alabado sea, y una aparece un pacto, algo pactado entre Allah y Adam. El Corán usa los relatos porque son ejemplos prácticos de la vida de los profetas. Los profetas en sí son ejemplos prácticos de cómo nos debemos de comportar, cómo debemos vivir y cómo debemos ver la vida, nuestra visión de la vida. No es un libro que vive en las nubes el Corán, no es un libro que se limita a la teoría, sino que da ejemplos vivos de la aplicabilidad de esos relatos. Y entonces nos da unos ejemplos prácticos de esos valores, de la vigencia de sus principios y de sus enseñanzas. El Corán, insisto, no es un libro que vive en las nubes. Y es lo que el propio Corán dice acerca de la historia de los profetas. Dice, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ. Es decir, aquellos son a quienes Allah ha guiado, hada, فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ. Es decir, con su guía, déjate guiar tú también. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. No os pido una remuneración por estos relatos y este Corán que os comunico, simplemente es dhikra, es digamos, un recordatorio para todo el mundo. Aquí vemos huda, la palabra huda, guía, la palabra dhikra, que es un recordatorio. También aparece la palabra tafakkur, la palabra reflexión, la palabra meditación. Dice en Surat al-A'raf, en la sura séptima, en la aya 176, dice فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Relata estas historias, estos relatos reales, ojalá así puedan reflexionar. También aparece la palabra ibra, ibratan li ulil albab, es decir, que es algo que nos llama a reflexionar para aquellas personas que realmente tengan una capacidad de reflexión y tengan mentes activas y no pasivas. Una lectura del Corán activa. قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Nos dice que es una ibra لأولي الألباب, es una reflexión para aquellas personas que hagan una lectura activa, pero también nos dice تصديقا لما بين يديه, es decir, una confirmación de relatos que ya han sido relatados también por otros profetas, y el Corán, digamos que confirma, tasdiq, les da veracidad, les confiere su veracidad y su legitimidad. Tafsil, es decir, detalla relatos que no han sido detallados con anterioridad. Huda, una guía. Rahma, también este mensaje universal de compasión y de misericordia. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado salvo como rahma, como misericordia para todos los mundos, y como un motivo de imán, como nos dice en esta aya. También nos dice que es un wahi, es una revelación, es una inspiración contra la ghafla, contra la desidia y contra el olvido en el que caemos como seres humanos. Esto nos lo dice en una ley en la cual Allah subhanahu wa ta'ala dice: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن
وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Es decir, en esta ayat está en Surat Yusuf, donde nos dice que nos narra la mejor de las historias. Y Surat Yusuf, la historia de Yusuf o José, realmente es la mejor historia jamás contada, quizá, porque la forma en la que la cuenta el Corán es incomparable en su estilo, en su forma y en su contenido. Nos dice que es una revelación. También nos dice que es tathbit. Como hemos dicho, el Corán tiene en sus historias un componente de entretenimiento, pero también de tathbit, le da firmeza al profeta sallallahu alaihi wasallam. En su sufrimiento, en su día a día, el profeta fue rechazado, fue combatido, fue lastimado, fue dañado, y el Corán, a través de sus historias, le da firmeza al profeta, le está diciendo, tal y como has sido combatido y rechazado tú, han sido rechazados otros profetas. Tathbit nos dice, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Te contamos, te relatamos los relatos de los profetas, de los rusul, de los mensajeros, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, para dar, digamos, estabilidad y afianzar tu corazón. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ, y te ha venido en estos relatos y estas historias, al-haqqu, la verdad, وَمَوْعِظَةً وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ, y una reflexión y un recordatorio para los creyentes, para quienes creen. Y por último nos dice que es un dhikr, que es un recordatorio y una mención y un recuerdo de Allah y sus profetas. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. Así te relatamos cosas o relatos de quienes te han precedido. وقد أتيناك من لدنا ذكرا, y te hemos mandado de nuestra parte dhikr, un relato, un recuerdo y una mención de lo que te ha precedido. Y por lo tanto, aquí vemos que el Corán menciona la función, los objetivos de los relatos en el Corán. Asimismo, los relatos en el Corán tienen sus características especiales y sus elementos que los componen, y que haremos hincapié en ellos, inshallah, en el análisis de todos esos elementos cuando vayamos avanzando en relatos del Corán. Hablaremos del qalab, de la forma, y hablaremos del contenido, hablaremos del tiempo, del espacio o el contexto espacio-temporal de los relatos. Hablaremos de los nombres propios de los personajes, de los topónimos, de los lugares, pero sobre todo no nos limitaremos simplemente a relatar esto, sino que iremos más allá y pretenderemos reflexionar acerca de todo eso y sacar, inshallah, juntos unas reflexiones que sean de provecho en nuestro día a día y sean aplicables a nuestro siglo XXI, a nuestro contexto actual como musulmanes y como no musulmanes, como humanidad en definitiva. Nos vemos, inshallah, en Relatos del Corán. Esto simplemente ha sido una introducción y muy pronto empezaremos con lo que son los relatos y las reflexiones que iremos sacando. Fi amanillah, que Allah os proteja. Inshallah, nos vemos muy pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes.